Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, verso 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún se le será quitado. Esta es la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos después de una interesante pregunta. La pregunta fue la siguiente, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondió, verso 11, lo leímos ahorita, respondió esto: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Ok, quiero que entienda lo siguiente. Su palabra nos enseña que hay personas a los que son revelados los misterios y hay personas que no. Y los discípulos le hacen una pregunta interesante a Jesús. Le dicen: ¿por qué a ellos le hablas por parábolas y a nosotros no? Ahora, ¿qué es una parábola? La parábola no es otra cosa más que explicarte algo con manzanas. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús decía y Jesús tenía que explicarles con manzanas. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Hay veces que no entendemos lo que Dios hace o quién Dios es. No sé si te pasó a ti, pero yo antes de conocer a Dios dudaba muchas cosas. Cuando llegué a Dios dije: ¿por qué no? ¿Cómo no lo entendí antes? Ahora que lo entiendo, digo: es que era tan sencillo, pero antes simplemente no podía verlo. Pero es que esto es algo bíblico. La Biblia nos enseña que una persona que no está entregada o cerca a Dios no va a poder ver cosas que son tan simples. Dios a los que no son sus discípulos les tiene que explicar detalladamente para que entiendan. Entonces hoy voy a romper una barrera tuya que muchas veces tienes en tu mente. Si quieres entender a Dios o conocer a Dios, no lo vas a hacer desde afuera, lo vas a hacer desde adentro. Jesús reconoce algo. Dice: a los que están lejos de mí les es difícil entender quién soy yo. Y aunque les explico con manzanas, no terminan de entenderlo. Es como cuando escuchas una historia sin contexto. Hace mucho tiempo en la preparatoria me pasó algo. Íbamos saliendo de clases y estaba una amiga que venía con nosotros y cruzando la calle estaba un hombre con un carro. Su apariencia era mayor que nosotros y tenía como unas 100 rosas y tenía unos globos de corazón. Todas las mujeres que lo vieron hicieron ay. Cuando hacen eso, me imagino que entre ellas mismas, si venían con su novio, aprenden. La historia era bonita, pero no conocían el contexto. Esta amiga, muchos años, estuvo siendo acosada por esa persona. El contexto cambia la hermosa historia. Eso es lo que pasa con Dios. Cuando no conoces a Dios, vas a ignorar el contexto. Y quien ignora el contexto no va a entender por qué actúa de una manera. Y entonces hará preguntas como: ¿dónde estabas tú, Señor, cuando me pasó esto? ¿Por qué, si eres Dios, permites tanta maldad allá afuera? Porque conocemos la historia, pero no el contexto. En mi juventud tuve muchas dudas acerca de Dios. Y era difícil para mí porque creía en Dios, pero a la vez razonaba muchas cosas. Pero siempre fui una persona que se rehusó a quedarse con dudas. Fui de las personas que si decían que estaba caliente, yo probaba que estuviera caliente. Hay muchos de nosotros que no tenemos esa, pues quizá es una cualidad. Puede ser también algo que perjudica, pero a la vez también puede ser una virtud. De hecho, hasta la parte de la universidad viví una vida con muchos cuestionamientos. Hasta que llegó un momento en que dije: no, tengo que tomar mi tiempo para descubrir en qué voy a creer. Y me di cuenta que había cosas que no iba a aprender desde afuera, que había cosas que tenía que aprender desde adentro. Leyendo su palabra, buscándolo en oración, preguntándole a hombres que tenían clara su fe. De hecho, en la etapa de la universidad fue cuando yo ya tomé mi decisión de qué era lo que iba a creer en mi vida. Y empiezo a servir a Dios o a entregarle a Dios mi vida, porque entendí que había cosas que no iba a aprender desde afuera. Jesús dijo una cosa: el que está afuera
aunque se lo explique con manzanas, para ellos va a ser difícil entenderlo. Entonces, lo que tienes que aprender hoy es lo siguiente. ¿Quieres conocer a Dios? Es bueno que te hagas preguntas, pero es mejor que vayas a fondo para que descubras las respuestas. No podemos vivir toda la vida dudando de lo que creemos. Tenemos que tomar una decisión. La promesa es la siguiente. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Si analizas bien este versículo, como que no es muy justo, pero si lees el contexto, sí es justo. Jesús está haciendo una explicación. Dice, hay una diferencia entre la multitud y mis discípulos. A la multitud le hablo por parábolas, pero a mis hijos les he dado a conocer todo. Si tengo 2 hijos, uno trabaja y otro no trabaja, y yo tengo un negocio como padre, y llega el momento de heredar mi negocio a mis hijos, y veo que uno trabaja y el otro no trabaja. ¿Sobre quién tengo que poner la herencia de mi negocio? ¿Sobre el que lo va a desarrollar o sobre el que no lo va a trabajar y lo va a perder? El que tiene más es porque simplemente ha buscado más. El que no tiene nada es porque no ha buscado nada. Entendiendo el contexto, entonces sí es justo que al de más se le dé más. Eso cambia las cosas. Entonces ahí es donde a veces no entendemos el contexto y podemos juzgar una historia sin conocerla. Jesús es claro en una cosa: al que me busca, le voy a dar a saber más. Y al que no me busca, aún lo que yo tenía para él, se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que me busca más. Eso es lo que significa. Porque habemos personas que nunca en la vida buscamos a Dios y que solo lo buscamos cuando hay alguna necesidad. Y hay otras personas que buscan a Dios en todo tiempo, cuando hay necesidad, pero cuando también les va bien. Y hay una diferencia, porque uno está siendo hijo y otro está viendo a Dios como un ser supremo. Dios no quiere que lo veas solo como un ser supremo. Hay algo que tienes que entender. Dios pagó un precio muy alto para que tú fueras su hijo. Envió a su hijo a morir a la cruz. En los antiguos tiempos, la gente tenía esta perspectiva acerca de los dioses. La gente buscaba a Dios, al Dios que fuera, al Dios griego, al Dios hebreo, al Dios que fuera. Lo buscaban por una razón: protección, bendición, prosperidad. Tenían una cosecha. Ellos oraban a un Dios para que cuidaran esa semilla o esa cosecha. Querían tener hijos, oraban a un Dios para tener hijos. Tenían miedo porque su enemigo los quería invadir y tenían al Dios de la guerra. Visitaban profetas o oráculos para saber si su Dios estaba con ellos. Pero eso era lo que buscaban de sus dioses, no más. Y cuando nosotros llegamos a nuestro Dios, muchos de nosotros caminamos con esa cultura. Estamos buscando a Dios por protección, estamos buscando a Dios por bendición, estamos buscando a Dios por milagros. Ahora, está bien, Dios no tiene problema con eso. De hecho, yo me acerqué a Dios por una necesidad. Y mi Dios es tan misericordioso y tan amoroso que no le importó que le buscara solo por una necesidad. Pero no, cuando Dios hizo el milagro en mi vida, me di cuenta que Dios no solamente me quería dar un milagro, Él quería ser mi padre y que yo fuera su hijo. Y una relación de padre e hijo y una relación de Dios y siervo es muy distinta. El hijo vive para complacer a su padre. El hijo confía en su padre. El hijo ama a su padre. Y el padre ama a su hijo. Y el padre cuida a su hijo. Y el padre prospera a su hijo. El padre trabaja por su hijo. Entonces tengo todo lo que pudiera tener con un Dios, pero tengo más de lo que otro Dios me pudiera ofrecer a mí. Tengo una relación de padre e hijo. Su palabra dice que si yo, siendo malo, deseo cosas buenas para mis hijos, imagínate nuestro Dios que es santo. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado alguna vez en nuestra vida con maldad? ¿Alguna vez algo se nos hizo fácil? Yo siempre fui una persona que no tenía miedo. En la secundaria, preparatoria, me la pasaba peleando. Fue algo que, aunque he sido malo alguna vez en mi vida o algunas veces en mi vida, cuando veo a mi hijo, es imposible actuar con maldad hacia él. Y aún yo, actuando mal a veces, soy incapaz de hacerle algo malo a mi hijo. Imagínate mi Dios que es santo, que no existe maldad en él. Hoy quiero que aprendas algo. Para entender la historia hay que conocer el contexto. Quiero conocer a Dios, hay que conocer el contexto. En mi vida hay un contexto. Dios me sanó de cáncer.
algo que los doctores no pueden explicar. Tuve mi propia experiencia con Dios. Yo no vivo de lo que la gente me cuenta. Yo vivo de lo que he experimentado. Y eso es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que vivir de lo que experimentaste, no de lo que el pastor Adrián te cuenta. Aunque me veo un hombre confiable, pero tú no puedes vivir de mis palabras. Tienes que vivir de tu experiencia. Porque si tú vives de mis palabras, estarías regresando a una religión más. Y nosotros no queremos vivir en una religión. No queremos creer lo que otros creen. Mi intención no es que creas lo que yo creo. Mi intención es que vivas lo que yo viví. Que experimentes lo que yo experimenté. Por eso estoy aquí. Si no, me dedicaría a mi negocio y a vivir mi vida. Pero no es así. Es como cuando estás en un pueblo y hay un único restaurante en todo el pueblo y todos van a comer ahí. El mesero ya te trata feo porque sabe que nunca das propina. El cocinero está pensando si les gusta, si no, no tienen a dónde ir. Pero de repente el pastor Adrián, harto, camina y se da cuenta que hay un restaurante nuevo que es mucho más rico, mucho más barato, y voy hacia ti y te digo: ¿sabes qué? Ya no comas más ahí. Hay un mejor restaurante de este lado. ¿Te vas a quedar con la historia o vas a experimentarlo? No lo haría. Solo una persona no tan inteligente diría: no le creo. Pero cada vez empieza a ver que mi amigo, el que se sentaba a mi mesa, de repente ya no está en la mesa en la que yo comía. Ahora suben fotos en Facebook comiendo en otro lugar que no es donde yo comía. Y tú te preguntas qué está pasando. You ask what's going on. Y empiezas a ver que el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces el que es sabio dice: hey, ¿qué está pasando? Ya me lo contaron. Ahora me toca hacer algo importante. Toca probarlo yo. Y si no me gusta, no vuelvo. Pero no lo vas a descubrir viéndolo por fuera. No lo vas a descubrir preguntando los precios. Lo vas a descubrir hasta que te sientas, ordenas, comes y repites. No quiero que vivas en una religión y no quiero que creas lo que el pastor Adrián Aguirre cree. Quiero que tengas tu propia experiencia. Pero si quieres tu propia experiencia, no puedo buscarlo yo por ti. Tienes que buscarlo tú mismo. You have to search it yourself. Hay muchas preguntas que resolver y tú tienes que hacer un compromiso contigo mismo de decir: no me voy a ir hasta tener mi experiencia, hasta poder hablar de lo que yo vivo y de lo que yo como. Por eso Jesús dijo una cosa: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, lo que tiene se le será quitado. Porque simple y sencillamente el que tiene es porque lo ha buscado, y el que no tiene es porque simplemente no le interesa. Buscar a Dios es gratis, requiere sacrificio, pero es gratis. Y si yo no estoy buscando a Dios, simple y sencillamente es porque no he querido y no porque no pueda buscarlo. Hasta que te atrevas a descubrir, a experimentar al Dios del que otros hablan, tu vida va a cambiar, tu mentalidad va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar. Conocerás el contexto y entonces entenderás la historia. Que no te pase lo que les pasó a las personas que vieron a ese hombre con unas flores y esos globos. Hay personas que se atreven a odiar a Dios sin conocer el contexto. Nosotros mismos hemos juzgado y cuestionado a Dios por no conocer el contexto. Porque a veces no entendemos lo que Él hace. Because sometimes we don't understand what he does. Because something happens and we don't understand. Nos enojamos con Él. Pensamos que Dios es como nosotros y no es así. Una de las características de Dios es que es omnisciente y que su voluntad es buena, It's good. es agradable y es And it's perfecta. perfect. Quiero retarte a lo siguiente. Quiero invitarte a que no sigas lo que otros siguen, a que no creas lo que otros creen, sino que busques a Dios, busques respuestas y hagas lo que tengas que hacer hasta tener tu propia experiencia con Dios. Cuando eso pase, no seguirás una religión, seguirás a Dios con tu vida. Y no te importará lo que otros hacen, no vivirás de lo que otros hacen. Dejarás de pensar: mira, aquel va a la iglesia y cómo es. Quien piensa de esa forma no ha tenido su experiencia con Dios. ¿Sabes cuántas cosas he visto yo en todo este tiempo? Pero mi fe a Dios no ha cambiado. Porque yo no estoy con Dios por lo que hace la gente. Yo estoy con Dios porque tuve mi propia experiencia con Él. La persona que vive en una religión va a vivir de lo que otros hacen. Pero la persona que vive por una experiencia con Dios se va a doler o se va a compadecer de las personas que están buscando a Dios They are looking for God y se equivocan.
Porque el que ya tuvo una experiencia con Dios, God. lo ve y dice, hace eso porque no ha tenido la experiencia con Dios que yo he tenido. No ha podido cambiar su vida Just porque like vive en una religión y no religion. porque haya conocido a Dios. Siempre supe una cosa en mi vida, que nunca iba a buscar a Dios por la culpa de otros, que no iba a ser cristiano porque mi familia era cristiana. Por eso cuando tomé la decisión, mi vida dio un cambio radical y me olvidé de mi vida pasada y no me importó qué estaban pensando los demás. Tuve mi experiencia con Dios y nadie pudo robarme eso y cambié mi vida de un día para otro. Y quizá hay gente que me veía y me decía, ¿cómo, Adrián? Es que eso es lo que pasa cuando experimentas a Dios en tu vida. Cuando vives en una religión, vivirás en una mentira. Porque siempre estarás forzándote a cumplir con los requisitos de la iglesia. Y es tu carne peleando con querer obedecer la iglesia. Y estás intentando ser santo, pero estás fracasando todos los días. Porque no estás teniendo una experiencia. Estás tratando de seguir un manual. Y ahí te ves peor. Porque te ves, la gente te llama hipócrita. Porque dicen, mira, ese va a la iglesia y mira cómo es. Porque está tratando de ser santo. Está tratando de seguir a Dios. Está tratando de cumplir con una religión. Pero tu vida va a cambiar cuando salgas de la religión y tengas tu propia experiencia con You Dios. have your own experience